Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Real Instituto del Elcano de Madrid, justo al lado de la Plaza del Marqués de Salamanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver aparte de nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Yolanda Vaccaro, que es corresponsal del Comercio de Lima. Bienvenida, Yolanda, como siempre a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y también está aquí el investigador argentino del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. Profesor Malamud, gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días. Discutíamos antes de entrar a este programa, donde vamos a hablar del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, y de Jair Bolsonaro en el Brasil, y de la gira de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español por América Latina, sobre la llamada ciudadanía iberoamericana, la mencionaba Yolanda Vaccaro. ¿Qué sería eso si existiera? La ciudadanía iberoamericana es un modo de ciudadanía postnacional que podría ser el modelo de la ciudadanía europea, sin continuidad geográfica, pero sí con una continuidad innegable, histórica y cultural, ¿no? Que, bueno, ocupa espacios trillados de clichés que no dejan de ser ciertos también. La ciudadanía iberoamericana enriquecería tanto a España como a Portugal, por cierto, por supuesto, como los países latinoamericanos en la escena internacional, en momentos en los que precisamente el mundo está redibujando la escena internacional, con intentos de, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial el mundo que conocemos ha vivido con los cánones actuales, pero en estos momentos se pone justamente en entredicho la composición de organismos como la OTAN, etcétera, con el Brexit también, la Unión Europea, de manera que ciudadanías alternativas que pueden cobrar efecto con países ya no tan emergentes, ¿no?, sino más bien cada vez más consolidados en la escena internacional, como pueden ser los países miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, por supuesto Argentina, de la mano de España, que no es ya la madre patria, yo creo que es una relación de hermandad más que nada, que realmente fortalece a ambos lados del Atlántico. Y conversábamos también antes, y me gustaría apuntarlo como un tema interesante, un punto de encuentro, cómo la ciudadanía iberoamericana, más allá de declaraciones de buenas intenciones, de acuerdos culturales, etcétera, que no dejan de tener importancia, existe de hecho, pero también de derecho desde hace bastantes décadas. No olvidemos que en el año 58 se incluye el primer acuerdo de nacionalidad entre España y un país latinoamericano que es Chile, y a raíz de este encuentro prácticamente todos los países latinoamericanos tienen acuerdos de doble nacionalidad con España. Ya existe, y también a partir del año 2009 se puede votar en España. Pero doble nacionalidad sería que si uno es, por ejemplo, colombiano, podría tener nacionalidad española. Eso, o la idea de la ciudadanía iberoamericana sería que hubiera cierta libertad geográfica, que uno pudiera... La idea de la ciudadanía iberoamericana, parte de derecho, ya existe, como decimos, ¿no? Porque como ustedes saben, el hecho de adquirir la nacionalidad española, un latinoamericano en España o un español en los países latinoamericanos, todo es por reciprocidad, ¿verdad? Ya está configurando una identidad nacional, más una identidad a través de la nacionalidad. Otra cosa es el tema de la ciudadanía. La ciudadanía se puede compartir más allá de los ejes de la nacionalidad, por ejemplo, a través de acuerdos de reciprocidad en materia de sufragio que ya existen. Y la ciudadanía iberoamericana ya existe, de hecho existe un primer acuerdo multilateral en el ámbito iberoamericano, que es el de seguridad social, que podría ser el eje a partir del cual se deriven otros acuerdos, más allá, por supuesto, del hecho de ejercer la nacionalidad a nivel de los migrantes, ¿no? Que los migrantes pueden ejercer la nacionalidad aquí o allá al otro lado del Atlántico, pero también a nivel comercial, a nivel económico, y a nivel, ¿por qué no decirlo?, también de defensa, porque no es que uno sea militarista ni nada, pero evidentemente los dos ejes fundamentales por los que, por ejemplo, Estados Unidos es la primera potencia en el mundo son el eje económico y el eje militar. Profesor Malamud, ¿podría haber algún tipo de ciudadanía iberoamericana o eso es simplemente un gran sueño? Porque evidentemente existen tratados de seguridad social. Por ejemplo, si usted cotiza, si un ciudadano colombiano vive en España, podría cotizar a la seguridad social española, y a la hora de tener una pensión, pues los sistemas de seguridad social, tanto el colombiano como el español, le pagarían la pensión proporcionalmente, según el tiempo que haya cotizado en un país o en el otro. Podría, evidentemente, y en la misma manera que se está intentando construir una ciudadanía europea. Lo que pasa es que todo va a depender de la forma en que la integración entre los países iberoamericanos avance o no. De momento es bastante complicado, bastante difícil. Estamos viendo, por ejemplo, cómo determinados acuerdos de libre circulación de personas en América Latina están siendo puestos en cuestión como consecuencia
de la crisis migratoria venezolana. Pero por otra parte, el tema del sufragio es un tema que viene ya de muy lejos, es decir, quiénes son los que tienen derecho a voto. Ya recordemos que, por ejemplo, la revolución de Estados Unidos, la revolución de las 13 colonias, se hizo bajo el eslogan No Taxation Without Representation, es decir, si no se pagan impuestos, o si se pagan impuestos, se puede votar o se debería poder votar de forma tal que cuáles son los límites de la ciudadanía por un lado y cuáles son los límites del derecho al sufragio y en qué tipo de elecciones, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, por ejemplo, el tema del derecho a sufragio de los inmigrantes se planteó de forma abierta en algunos países como en Argentina, inclusive en determinadas provincias del país, los inmigrantes con un tiempo de radicación en Argentina podían votar en las elecciones municipales, en las elecciones locales, no así evidentemente las nacionales que implicaban otro tipo de representación. Pero esto es algo que se viene repitiendo la discusión desde hace bastante tiempo y quizás lo que habría que acordar es algo que me parece importante y está bien que los migrantes voten ahí en el país donde se han afincado, sí, pero lo que no debería ser de recibo es que al mismo tiempo, de forma simultánea, los migrantes voten en el país donde residen y también en su país de origen. Yo quisiera, sí, si me permite, Juan Carlos, el profesor Malamud tiene toda la razón, realmente es un hecho, ¿no? Que en Latinoamérica existe esta división un poco absurda, a mi modo de ver, yo creo, ¿no? Entre países, incluso se empieza a pedir pasaporte, visados entre los propios países latinoamericanos. Y quisiera reforzar la idea de que el modelo de la ciudadanía europea precisamente lo que puede hacer como elemento convergente, el tema de subir a la ciudadanía iberoamericana de derecho, pero también de hecho coadyuvaría a que los países latinoamericanos estuvieran muchísimo más integrados. O sea, sería como una fuerza convergente. Digamos que el hecho de legislarlo podría ayudar precisamente a eliminar paulatinamente estas diferencias, ¿no? Y estas solicitudes de visado y de... Eso no parece fácil. No, pero tampoco lo fue la Unión Europea. La Unión Europea son países mucho más diferentes que los nuestros. De alguna manera avanzar en ese camino implica algo que hasta ahora ha sido imposible en todo proceso de integración latinoamericana debido al fuerte nacionalismo imperante en la región, que es la cesión de cuotas de soberanía, aunque sean mínimas, a instancias supranacionales con las cuales poder avanzar en la integración. Pero, insisto, en Europa pasó lo mismo. Claro, pero mediante la cesión de soberanía. Exactamente. Ahora hay que preguntarle al Reino Unido, por ejemplo, qué tal le ha parecido eso, ¿no? Pero es verdad que... Oigan, antes de hablar del nuevo Tratado de Libre, el principio de acuerdo, un Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, y ya que estamos hablando de Iberoamérica, es decir, de España, Portugal y todos los países de América Latina, justamente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está de gira por Latinoamérica. Está visitando Chile, va a visitar después Bolivia, posteriormente Colombia y luego Costa Rica. Y se va a ver con dos presidentes de izquierda y dos de derecha. Los dos de derecha, de centro derecha, son Sebastián Piñera, el chileno, e Iván Duque, el colombiano, que se posesionó el pasado 7 de agosto. Y los dos de izquierda son Evo Morales, en Bolivia, y luego el presidente Alvarado en Costa Rica, un presidente de centro izquierda. Una de las cosas que ha resaltado el Palacio de la Moncloa, el Palacio de Gobierno aquí en Madrid, o fuentes del Palacio de la Moncloa, y lo cita así el diario El País de esta ciudad, es que con esto piensa Pedro Sánchez subsanar un poco el déficit de presencia del antecesor de Sánchez, el presidente conservador o del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la región, en América Latina. ¿Es eso cierto? ¿Estuvo Rajoy muy lejos de América Latina y ahora está Pedro Sánchez tratando de acercarse a la región? Se lo pregunto a usted inicialmente, profesor Malamud, y qué bueno que esté Yolanda Vaccaro aquí, que es corresponsal peruana en este país, porque saben ustedes bastante del asunto y tienen una mirada latinoamericana y española del tema. ¿Tiene razón en eso Moncloa o está exagerando y poniendo a Pedro Sánchez? Bueno, el caso de Rajoy no es un caso único en la historia de los presidentes de gobierno españoles, no solamente en lo que se refiere a América Latina, sino en general a la política exterior. Buena parte de ellos, cuando llegaron a la Moncloa a ocupar la presidencia de gobierno, estaban totalmente despreocupados por la política exterior. Fue el caso de Aznar, que luego cambió en la segunda legislatura.
Fue el caso de Rodríguez Zapatero, que también se modificó algo en la segunda legislatura, y fue el caso de Rajoy. Lo que pasa es que en el caso de Rajoy, la coyuntura peculiar en la cual le tocó gobernar agravó aún más las cosas, primero las secuelas de la crisis de 2008, y luego recordemos que estuvimos prácticamente un año con un gobierno en funciones, lo cual implicaba que la atención de los problemas del primer ministro eran otros, y que también la coyuntura económica, la crisis había, en el caso concreto de América Latina, había reducido no considerablemente, sino drásticamente, una caída en picada de los presupuestos de la cooperación internacional para el desarrollo, y esto restó poder de negociación a la diplomacia española en relación con la región. Lo bueno de la medida de Sánchez es que decide desde el principio de su gestión, con acierto, volcarse hacia América Latina. La selección de países en líneas generales uno podría estar de acuerdo, quizás se podría poner un punto de interrogación sobre Bolivia debido a la pretensión del presidente Morales de perpetuarse en el poder más allá de lo que dice la Constitución Nacional y de lo que fue el resultado del referéndum votado a estos efectos. Pero me parece una buena elección que lo que pone sobre la mesa es la idea de que la diplomacia española hacia América Latina no se rige por cuestiones coyunturales, sino por unas relaciones muy densas que de alguna manera las ponía sobre la mesa antes Yolanda cuando hablaba de esa ciudadanía iberoamericana. Claro. Y que este viaje también, no lo olvidemos, tiene como trasfondo la organización de la próxima cumbre iberoamericana que se va a celebrar en noviembre en Guatemala. Y de hecho, anoche, después de la entrevista de Pedro Sánchez con Sebastián Piñera, hubo una rueda de prensa conjunta donde Piñera se comprometió a asistir a la cumbre en la medida de sus posibilidades. Yo voy a responder a tu pregunta. El profesor Maragall también responde. Sí, también, antes de empezar a desarrollar, sí, por supuesto que lo ha respondido, ¿no? Yo creo que no es verdad, directamente, un poco más explícitamente, ¿no?, que este gobierno, que lleva poco tiempo también, por cierto, está tomando más atención a Latinoamérica, a Iberoamérica, Latinoamérica, que el anterior. Tuvimos una reunión los corresponsales extranjeros antes del verano con el ministro Borrell, y bueno, una reunión... Asuntos Exteriores de España. Asuntos Exteriores, y entonces yo empecé mi pregunta diciéndole, hice la primera pregunta, lo tenía enfrente, una persona, por cierto, muy amable, con un recorrido con Latinoamérica, no lo olvidemos, junto a Vargas Llosa, etcétera, recientemente, tiene muchísimo conocimiento y cercanía. Y yo empecé diciendo, bueno, gracias por recibirnos, ministro, aquí en este Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea. Falta América Latina. Bueno, se lo dije con una sonrisa naturalmente y me quedó... Bueno, lo pensé porque éramos corresponsales básicamente, muchos europeos, porque la gente pensó que iba a hablar básicamente del tema catalán. Luego habló de todo, ¿no?, incluso del galeón en Colombia, etc. Y su jefa de comunicación, que estaba a la derecha del ministro, no, pero también tenemos una Secretaría de Estado de Iberoamérica, en fin, bueno. No es por poner el dedo en la llaga, pero bueno, todos estos matices y todos estos temas que parecen anecdóticos, yo creo que no lo son. En realidad, yo no quisiera hacer una competencia, no me atrevería. Llevo aquí, como tú sabes, unos cuantos años con diferentes gobiernos españoles. Hemos tenido la posibilidad de entrevistar tanto a Aznar como a Zapatero, como a Rajoy. A Pedro Sánchez todavía no, está pendiente. Y realmente no me atrevería a calificar, hacer una competencia, qué gobierno o qué gobierno de qué ideología ha sido más cercano a Latinoamérica. El presidente Rajoy, tengo que decir, sí que tenía, y lo he vivido en directo porque hemos tenido ocasión de compartir visitas de estados de presidentes latinoamericanos, etcétera, muchísima cercanía y conocimiento de Latinoamérica. También lo tenía el presidente Aznar, por cierto. Entonces, no olvido, tengo que decir algo en su momento, un tema, ¿no?, porque a veces para muestras unos botones, el presidente Rajoy, el gobierno de España, a través del presidente Rajoy, fue quien solicitó, por ejemplo, que en el marco de la Unión Europea se deje de solicitar visado de Schengen a peruanos y colombianos, ¿verdad?
Bueno, este tema da para 3 o 4 o 5 programas de muchas horas, pero yo tengo que decir que desde mi punto de vista, por mi experiencia como corresponsal y como analista de la realidad y justamente de la relación entre España y los países latinoamericanos, sí, el gobierno anterior también tenía bastante cercanía y efectivamente, como dice el profesor Malamud, el tema coyuntural de los últimos meses, incluso años, ¿no? Que estuvo el gobierno en funciones, luego vino el tema catalán, etcétera, impidió que el presidente Rajoy tuviera más viajes de Estado que tenía pendientes para Latinoamérica. El hecho de que el presidente Sánchez, sin embargo, haya ido a Latinoamérica ahora, pues es por supuesto algo encomiable, es una buenísima señal y lo echamos en falta en otros países que esperemos visite pronto también. No, lo que ocurre es que en la historia de las presidencias de gobierno españolas, desde el comienzo de la transición hasta ahora, Felipe González, en lo que respecta a la relación con América Latina, puso el listón muy alto. Sí. Y eso evidentemente condicionó la valoración que uno puede hacer de los gobiernos posteriores. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto a la denominación del Ministerio de Exteriores, y no tanto la denominación del Ministerio de Exteriores, porque una cosa es que se llame la Unión Europea y evidentemente el peso que los asuntos europeos tienen para España es muy superior, de forma indudable, que el que pueda tener América Latina en su conjunto. Sus vecinos geográficos, además. Precisamente. Sería un absurdo, sí, que el ministerio se denominara... No estoy de acuerdo. Bien. Y luego quiero añadir algo. Pero sí sería importante y sería un buen mensaje de la diplomacia española hacia el continente latinoamericano, que tanto la Secretaría de Estado como la Dirección General, que hoy son Secretaría de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, como la Dirección General de Iberoamérica, cambiaran su nombre y en vez de llamarse de esa manera se llamaran Secretaría de Estado de Cooperación y de América Latina y Dirección General de América Latina. Bueno, precisamente no es baladí lo que usted menciona, profesor, porque en esta conversación con el ministro Borrell, que realmente fue una conversación porque era off the record, etcétera, salió el tema Iberoamérica, Latinoamérica, precisamente, ¿no? Porque, bueno, y dije, bueno, Iberoamérica, Latinoamérica no incluye España, Portugal, etcétera. Precisamente no quería decir, cuando dije no estoy de acuerdo, que no es cierto lo que usted dice, por supuesto que es así taxativamente y la realidad habla por sí sola, ¿no? Los pesos de los temas europeos son por sí solos muchísimo más importantes, pero eso no quiere decir que no deberíamos pensar en que los temas con Latinoamérica podrían ocupar un lugar mucho más relevante precisamente para fortalecer el papel de España en el mundo y también de Latinoamérica. Yo creo que esa es una meta que tenemos que seguir explorando, que creo que nos beneficia a ambos lados del Atlántico. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Profesor Malamud, hay noticias sobre México y Estados Unidos. La relación entre los dos países desde que Donald Trump llegara a la presidencia, incluso desde cuando estaba en campaña, se ha visto ha sido muy agria en términos generales, porque Trump, cuando lanzó su campaña a la Casa Blanca, empezó diciendo que de México lo que llegaban a Estados Unidos eran criminales, violadores y alguna que otra buena persona. Posteriormente el señor Trump, y ya cuando se posesionó como presidente estadounidense, dijo que había que cambiar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, que entró en vigor en 1994 y del que forman parte o que fue suscrito por Estados Unidos, México y el Canadá. Trump dijo que ese es el peor acuerdo de libre comercio que se ha alcanzado en la historia universal. Después amenazó con romperlo muchísimas veces. Él además tiene una pésima relación con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y amenazó a Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, que deja el poder el próximo 1 de diciembre y se lo transmite a Andrés Manuel López Obrador. Amenazó con que iba a abandonar todo y con que iba a hacer trizas este acuerdo. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ha venido una negociación donde han estado al frente por México el señor Luis Videgaray, que es el secretario de Asuntos Exteriores, y también Ildefonso Guajardo, que es el hombre encargado del tema. Y ayer se anunció en la oficina oval, en el despacho oval de la Casa Blanca, un principio de acuerdo. Estaban presentes Trump en el escritorio principal, el señor Guajardo y el señor Videgaray. Y según este principio de acuerdo, las cosas quedan del siguiente modo. Va a haber un periodo para que el Congreso en Estados Unidos apruebe este principio de acuerdo. Y las bases principales son estas. Los automóviles que produzca México deben tener al menos el 75% de sus componentes producidos en Estados Unidos. Hoy es de menos del 62%. Con esto el señor Trump queda más tranquilo. Y además
entre el 40 y el 45% de los componentes de un automóvil deben estar hechos, fabricados por trabajadores que ganen como mínimo $16 la hora. Eso es otro de los puntos importantes. Repito que el Congreso de Estados Unidos tiene que aprobar esto, tendrá una vigencia de 16 años, si se aprueba, será revisado cada 6 años y lo que ha dicho Trump ahora es que debería aprobarse esto con gran rapidez. No se sabe qué va a hacer el señor Trudeau en el caso de Canadá, pues lo han invitado a que se sume a lo que se ha acordado. Quedan algunos cabos sueltos ahí y llama la atención también la conversación que tuvo Trump desde la oficina Oval por teléfono, y se oye la voz, con Enrique Peña Nieto, donde él dice, el presidente Trump, I love Mexico, es decir, yo amo a México, cosa que al parecer era distinta hace algunos meses, y donde el presidente mexicano Peña Nieto le dice que lo invita a brindar con tequila, a pesar de que el señor Trump no bebe alcohol. ¿Cuál es su parecer sobre esto? ¿Se resolvió el lío entre México y Estados Unidos después de tanta alaraca o no? Mire, ha pasado una cosa muy interesante, y es que la relación entre México y Estados Unidos cambió de una manera importante a partir de la elección de López Obrador. Y ahí se está planteando una relación muy curiosa y muy particular entre dos personajes tan curiosos y tan particulares como pueden ser Trump por un lado y López Obrador por el otro. Una relación que de alguna manera, y salvando todas las diferencias, me hacía acordar a esa relación tan complicada pero tan intensa que tuvieron en tiempos Francisco Franco y Fidel Castro. Es decir, ambos gallegos de origen y ambos, sobre todo, líderes autoritarios. Y en las antípodas. Y en las antípodas. En el caso de Trump y López Obrador, podría establecerse un cierto paralelismo. De vivir Plutarco, yo creo que de alguna manera recrearía sus vidas paralelas. Pero lo interesante del caso es que Trump logra un acuerdo comercial con México en términos más favorables a los inicialmente previstos, aunque tuvo que rebajar algunas de sus exigencias, como ocurre en toda negociación. Pero desde la perspectiva de Trump, lo que se impone es: he logrado un acuerdo bilateral con México. Esto no es un tratado multilateral, esto no es reflotar el NAFTA, sino que esto es un acuerdo bilateral con México, al cual, si mañana Canadá se quiere sumar, estaremos encantados. Pero esto es algo que se hace de a dos. Y esto es parte de la filosofía de negociación comercial de Trump, que abjura de los foros multilaterales, como la Organización Multilateral de Comercio, Mundial de Comercio, y desde esta perspectiva yo creo que Trump puede sentirse satisfecho, aunque haya tenido que rebajar su nivel de agravio hacia México y haya tenido que cambiar su discurso. Yolanda Vaccaro, ¿se arregló el problema aquí entre México y Estados Unidos o no? El problema es que este tratado inicialmente y por su propia naturaleza incluía a Canadá. Y en estos momentos, por las rivalidades, por quién sabe cuántas cosas, pero básicamente parece ser que atribuible a las relaciones tan malas entre el presidente Trump y el presidente Trudeau. No olvidemos lo que dijo Trump a través de su famosa cuenta de Twitter sobre el presidente Trudeau en junio pasado. Dijo que era deshonesto y débil. En fin, esto ha creado existe una tirantez evidente entre ambos países, pero realmente aprobar un tratado de libre comercio, un nuevo NAFTA, bueno, un NAFTA ya no se llamaría NAFTA, que es un tema del cual Trump también ha jurado en cuanto al nombre, sin incluir a Canadá, parece un acuerdo bastante descafeinado. Desde luego, hay dos temas aquí importantes, ¿no? Estaba leyendo ayer en el Washington Post que el presidente Trump, en una de sus facetas características, tiende a promocionar acuerdos antes de que estos hayan concluido realmente. Por lo visto quedan 4 o 5 días para que Canadá pueda posicionarse realmente y emitir su opinión sobre si se va a sumar a unas negociaciones de las cuales ha sido excluido en los últimos tiempos. Y además no olvidemos que este acuerdo tiene que ser ratificado por el Poder Legislativo estadounidense. En noviembre hay elecciones, no sabemos si los demócratas tomarán nuevamente el poder en el Poder Legislativo, donde hay mayoría actualmente republicana. Eso por un lado, y por otro lado, efectivamente, el presidente mexicano lo dejó claro también ayer a través de su conversación y también a través de su cuenta de Twitter.
diciendo que ellos quieren y desean y necesitan, en cierto modo, por motivos evidentes, que Canadá se sume a este acuerdo. Es un acuerdo descafeinado, cojo, si no incluye a Canadá, definitivamente por motivos evidentes. Sí. Y además, bueno, y por otro lado, no sería, si esto llega a ser así, parece ser que no es tampoco el agrado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que está intentando naturalmente a través de la actual administración que se sume Canadá. Y sería una prueba palpable si esto llega a ser así, si Canadá ha sido vapuleado en estos últimos tiempos en esta negociación. Ha sido apartado, México ha tenido, naturalmente hay que ser pragmático y el gobierno mexicano ha sido muy pragmático a pesar de las diatribas, por decirlo menos, que lanzó el presidente Trump acerca de México y de los mexicanos. No olvidemos que el presidente Peña Nieto suspendió una visita que iba a ser oficial a Estados Unidos, visita de Estado, a raíz de las declaraciones y a raíz de tan ofensivas del presidente Trump, y también a raíz de su insistencia en construir un muro que pague México. Sí. Parece que esto no va a pasar por el momento, va a ser muy difícil que pase. Entonces, toda esta situación, claro, uno viendo ahí las imágenes del presidente Trump tan sonriente, teniendo al presidente mexicano a través del teléfono, un poco con este buen entendimiento, nos sorprendió a todos. Dijimos, obviamente las distensiones mundiales nos tienen que alegrar a todos porque todos queremos que haya distensión y que no haya ningún conato de ningún conflicto que a nadie le interese, y menos con Estados Unidos. Pero por otro lado también, por cierto, el Washington Post comentaba, ¿no? Esto también ha sido una escenificación de cómo Trump lleva las riendas porque lo pone al presidente a través del teléfono, etcétera. Esas son interpretaciones, son opiniones, sí, pero el hecho, hay dos hechos. Ahí hay un punto que me parece importante, y es que cuando comienza Trump su diálogo con Peña Nieto, aunque es más un diálogo hacia las cámaras que con Peña Nieto, insiste en un tema que lo que muestra es cuál era el talón de Aquiles de Estados Unidos y de Donald Trump en particular en su negociación con México, que era el sector agrario. Es decir, él se dirige en primer lugar a los agricultores, a los farmers de Estados Unidos, y a la posibilidad de que coloquen sus exportaciones en México, porque México era el principal y sigue siendo el principal mercado para las exportaciones, sobre todo de cereales de Estados Unidos. Y no solo eso, sino que estos cereales se producen en swing states, en estados que son vitales, sí, que cambian, para el resultado, de opinión en para las distintas elecciones. Para el resultado de las elecciones. Y son las entidades que han forzado también al presidente a ceder. Y evidentemente sí no se firmaba el acuerdo, y sí México, como respuesta a Estados Unidos y a un aumento de los aranceles, establecía medidas similares respecto a las exportaciones agrícolas y ganaderas de Estados Unidos, estuviera supuesto una pérdida muy importante para los agricultores y ganaderos del otro lado de la frontera. Pero no olvidemos que aún no se ha firmado y que además falta todavía Canadá, ¿no? Que lo aprueben. Y que lo apruebe, bueno. Exacto. Oigan, hay otro asunto y tiene que ver con el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, argentino como usted, profesor Malamuy, de quien hemos hablado muchísimo en los últimos días. Ha enfrentado 2 o 3 crisis recientemente, la primera de ellas cuando un gran jurado en el estado de Pensilvania reveló que desde el año 1963 300 sacerdotes aproximadamente abusaron sexualmente de alrededor de 1000 niños. Luego el Papa acaba de estar en Irlanda, un país católico, que además ha cambiado muchísimo. La penúltima vez que había ido un Papa, Juan Pablo II, en 1979, el homosexualismo era un delito en Irlanda. Hoy en día el primer ministro irlandés, que es de origen indio, es abiertamente homosexual, además declaró ser gay recientemente, y por otra parte le dijo al Papa que debería escuchar a las personas que han sido víctimas de casos de pederastia en Irlanda. Bueno, cuando estaba el Papa en Irlanda, pues un antiguo nuncio apostólico en Washington, el arzobispo Viganó, le envió una carta pública de 11 páginas pidiéndole la renuncia al Papa Francisco y diciendo que cuando Viganó había alertado al Papa, después de que fuera elegido sumo pontífice, sobre los excesos del cardenal de Washington con respecto a unos menores, el Papa se había hecho el de la vista gorda. ¿Qué ocurrió en las últimas horas? Cuando el Papa volaba de regreso de Irlanda a Roma en el avión, donde suele dar ruedas de prensa, pues dijo, cuando le preguntaron por el homosexualismo en los niños o en los hijos de las parejas,
dijo lo siguiente: hombre, yo les diría a los padres de estos jóvenes o estos niños que en primer lugar recen, que no los condenen, que dialoguen y que le den espacio al hijo o a la hija. Pero añadió lo siguiente, dijo: cuando eso se manifiesta, es decir, la homosexualidad, desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría para ver cómo son las cosas. Eso dijo el Papa, por medio de la psiquiatría. De cierto modo está diciendo que los niños o los jóvenes homosexuales necesitan un psiquiatra. Bueno, esto desde luego causó un escándalo tremendo, y el Vaticano, en los documentos oficiales, en los comunicados de prensa, eliminó la palabra psiquiatría, y dijeron que en realidad el Papa no había querido decir eso, que estaba contemplando lo de la psiquiatría como una de las alternativas con las cuales podría abordarse el asunto de la homosexualidad y demás. ¿Ha metido la pata el Papa aquí o realmente lo hizo de una manera inocente y el Papa no tiene? En parte sí, y en parte tiene que ver con su origen. Cuando digo en parte sí, me estoy refiriendo al hecho de que para muchas asociaciones e instancias de defensa de los derechos de los homosexuales, al hablar de psiquiatría, lo que está haciendo es plantear la homosexualidad como una enfermedad, y eso desde su punto de vista es algo totalmente inaceptable e inasumible. Y yo creo que es a esto a lo que responde la medida del Vaticano de borrar esa alusión de la versión oficial de la rueda de prensa. Ahora, si tenemos en cuenta el peso que no la psiquiatría, pero sí el psicoanálisis tiene en la sociedad argentina, y que de alguna manera Bergoglio no es inmune a eso, evidentemente si él hablaba de psicoanálisis habrá pensado que le estoy dando una dimensión demasiado sofisticada, por así decirlo, y habló de psiquiatría. Pero yo creo que lo hacía más desde la perspectiva, aunque, insisto, yo creo que sí que ha metido la pata por falta de matizaciones en sus manifestaciones, y también debido a la rígida postura de la Iglesia Católica respecto al tema de la homosexualidad. Yo creo que él estaba pensando más en términos de que evidentemente el apoyo psicológico, no como una enfermedad, pero sí evidentemente cualquier niño que en un momento dado de su infancia o su adolescencia empieza a sentir que tiene ciertas pulsiones homosexuales, o decide asumirse como homosexual y se sienta cohibido por la presión social, evidentemente tiene una serie de problemas psicológicos que debe resolver con su propia identidad, con el entorno, con su familia, y que ahí evidentemente algún tipo de ayuda psicológica no estaría mal. O sea, que usted cree que por ser argentino el Papa deberíamos, y hablo en serio, hay una fama, los argentinos tienen fama, y yo no sé si será verdad, de que van mucho al psicoanálisis. El Papa de joven ha ido al psicoanálisis, él mismo lo ha contado, ¿no? Yo también. Sí. Bueno, pero hablando en serio, ¿usted cree que por argentinos sí deberíamos, del resto de los mortales, entender que ahí quizá lo trató de decir en ese momento? No por argentino, pero sí yo lo que sospecho es que lo que él estaba intentando decir era: aquí hay un tema psicológico que un profesional debe intervenir, y que no es malo que lo haga. Bueno, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad como enfermedad hace casi 3 décadas. Esto para mí demuestra 2 reflexiones, ¿no? La primera, que es evidente que para el Papa Bergoglio la homosexualidad no es estándar, no es algo estándar y es algo que hay que tratar. Es un issue, como se diría en inglés, es un tema, ¿no? Es un punto. Hace unos meses dijo: ¿quién soy yo para...? No recuerdo la frase exacta, si para decirle a un homosexual si es pecador o si no está... Sí, bueno, y muy relevante, efectivamente, como mencionabas antes, Juan Carlos, que ha estado en Irlanda con el primer ministro que es abiertamente homosexual. El discurso del primer ministro fue realmente, no tuvo desperdicio, fue bastante duro, yo creo, pero fue bastante directo, y el Papa estuvo allí y dando la cara, y muy bien. Sin embargo, quiero hacer una reflexión más allá de si fue un error del Papa. Yo creo que sí. Para los católicos creo que es un tema como para verlo, ¿no? Para pensarlo, porque, y luego, y no solamente lo digo yo, lo opina el propio Vaticano, sí, con la acción posterior de retirar del comunicado la palabra psiquiatría y poner psicología, etcétera, matizarlo, etcétera.
no es que lo diga uno, lo opine, es que ellos lo piensan, que ha sido un error y lo han dicho claramente, lo han admitido claramente y está muy bien que se rectifique, pero que se admita también, por más que le intentemos buscar explicaciones y que seamos un poco como latinoamericanos, ¿no? Evidentemente, pues un poco más... menos agresivos con lo que dice el Papa Bergoglio, que por otro lado, pero quiero hacer una reflexión más allá de todo esto, me parece bastante paradójico, ¿no? En cierto modo, que el Papa Bergoglio, que está haciendo, dicen, ¿no?, las reflexiones más conocedoras que hay del tema del Vaticano, que el Papa Bergoglio está siendo atacado por la facción más conservadora de la Iglesia. Por ejemplo, el ex nuncio del Vaticano en Washington, Vigano, es de la facción más conservadora. Él incluso, Vigano, ha sido, sus cartas son demoledoras, incluso ha pedido la dimisión del Papa. A mí me hizo pensar eso ayer, digo, claro, como ya dimitió un Papa, parece que esto ya no es algo raro, pero realmente es algo bastante extraordinario. Entonces, por un lado, vemos que se dice y existe un distanciamiento por parte de la parte más conservadora de la Iglesia respecto al Papa Bergoglio, pero por otro lado, finalmente, la esencia es la misma en la Iglesia católica, pero bueno, no vamos a tirar tantas piedras tampoco ni a darnos latigazos en la espalda, porque otras iglesias realmente, bueno, no han pasado por la Ilustración, el Renacimiento, etcétera, y son bastante más cerradas, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que es un tema como para reflexionar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Profesor Malamud, hay elecciones en el Brasil presidencial, desde la primera vuelta el 7 de octubre, la segunda el 28, si no gana ningún candidato, si no tiene más del 50% en la primera. Se han organizado 9 debates entre los distintos candidatos a lo largo de 45 días. En el Brasil no hay publicidad política en los medios privados. Y en uno de estos debates ha llamado la atención la manera como reaccionó Jair Bolsonaro, que es el candidato de ultraderecha, como lo han descrito los medios de comunicación, y segundo en las encuestas por detrás de Lula da Silva, que está en prisión, pero que está inscrito como candidato por el Partido de los Trabajadores, ante unas palabras que le dirigió a Bolsonaro Marina Silva, quien fuera también candidata presidencial en una elección anterior. Ella dijo que le parece el colmo una serie de declaraciones de Bolsonaro. Bolsonaro ha llegado a decir cosas como que preferiría un hijo muerto a un hijo homosexual. Bueno, la señora Marina Silva lo ha llamado de todo, en cierto modo le ha dicho que él es un hombre homófobo, que es un hombre racista y demás. Pero Bolsonaro se quedó prácticamente callado ante las críticas de Marina Silva. A Bolsonaro lo rechaza, sin embargo, el 43% de las mujeres, según una última encuesta de Datafola, y las mujeres constituyen más del 50% de los electores en el Brasil. Y por lo cual lo que dicen algunos periódicos, no solamente Folha de Sao Paulo, sino Globo y diarios aquí en Europa, como El País de Madrid, es que Bolsonaro, aunque está de segundo, no lo tiene fácil. Y que sobre todo con esta reacción en el debate, de haberse quedado callado, y faltando muchos más de estos enfrentamientos en los medios de comunicación, pues puede que se le complique la vida. ¿Usted cree que eso va a ser así o usted cree, como todavía dicen algunos analistas, que Bolsonaro en esta ola del presidente Donald Trump en Estados Unidos puede llegar al poder? Poder puede, pero es complicado, es difícil, y la situación de Bolsonaro era ya difícil antes del debate con Marina Silva y luego del debate con Marina Silva y los otros candidatos todavía más. ¿Qué ocurre con Bolsonaro? Es verdad, va segundo en las encuestas, tiene un piso bastante sólido que ronda entre el 15 y el 20%, lo cual para el estado actual de la campaña en Brasil, donde la mayor parte de los candidatos está por debajo del 10%, es una cifra muy apreciable, pero al mismo tiempo tiene un techo muy bajo. Usted hablaba del rechazo entre las mujeres superior al 40%, y lo que hay que tener en cuenta es el particular sistema, o no tan particular, pero el sistema electoral brasileño, que es un sistema doble vuelta. De momento todas las evidencias apuntan a que va a haber una segunda vuelta. Va a ser prácticamente imposible que nadie, ningún candidato, inclusive Lula, obtenga más del 50% de los votos, con lo cual la segunda vuelta está cantada. Lula es muy difícil que sea candidato por otra parte. Y ese alto rechazo de Bolsonaro implica que, aunque pase a la segunda vuelta, y esto es algo que habría que ver, pero inclusive en el supuesto de que pase a la segunda vuelta, sus opciones de victoria son muy limitadas. Precisamente por ese fuerte rechazo,
un rechazo que tiene que ver con su discurso, con su extracción, con sus manifestaciones, con buena parte de lo que Marina Silva le ha criticado, pero no solo, con su posición frente a la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no descartaría inclusive que de cara a la segunda vuelta, y si Bolsonaro es una de las partes, se forma una especie de frente cívico en contra de Bolsonaro, no sería descartable en absoluto, pero en realidad la única opción, creo, que tendría, o la mayor opción, por no decir la única, pero la mayor opción que tendría Bolsonaro de llegar a la presidencia en Brasil sería que su contrincante en la segunda fuerza fuera, no Lula, pero sí el candidato del PT. Ya. Pero contra cualquier otro candidato, sea Almin, sea Ciro Gómez, sea Marina Silva, el otro candidato va a recibir el voto, por un lado, de la izquierda y del centro. Y la única manera de que gane Bolsonaro, en su opinión, es que a Lula finalmente no lo dejen ser candidato, que le prohíban ser candidato porque está condenado y que las autoridades electorales no lo dejen ser candidato y que se enfrente Bolsonaro a quien reemplace a Lula como candidato del PT. Y eso le permitiría, en el caso de que Fernando Haddad fuera el candidato del PT, que una parte de la derecha, más que del centro de la derecha, sí, que no votó por Bolsonaro en la primera vuelta, lo vote, pero así todo sería bastante insuficiente. Yolanda Bacar. No quiero ser ave de mal agüero, pero yo tuve la ocasión de... Realmente es bastante llamativa la manera como este señor hace propaganda, ¿no? Hace propaganda política, en fin, a su candidatura, ¿no? Se acerca a los niños y les pide que disparen como armas, se defiende el tema de las armas en Brasil, nos recuerda la legalización de las armas y con unas actitudes que nos recuerdan muchísimo al presidente Trump. Yo recuerdo que, al hilo de lo que decía al principio el profesor Malamud, que considera que es muy difícil, recuerdo que era lo mismo que se decía cuando la campaña entre Hillary y Trump. Todo el mundo consideraba que llegado el momento habría una especie de frente cívico, también una especie de llamada a la conciencia nacional que haría que se unan. Primero fue en las primarias con el Partido Republicano, que lo hemos vivido, ¿no? Allí a 3 cuadras de la Casa Blanca, por ejemplo, en tu programa, Juan Carlos. Y se decía, bueno, va a ser imposible, al final el Partido Republicano va a ser un frente y va a impedir que Trump, bueno, llegó. Luego se decía lo mismo en las elecciones presidenciales y ganó el presidente Trump con un discurso que, bueno, recuerda mucho, ¿no? El actual discurso del señor Bolsonaro, al que sí, te parece un copycat, no sé. Pero Trump tenía, por un lado, grandes recursos económicos y un acceso bastante ilimitado a la televisión, más allá del manejo de las redes sociales. En Brasil, donde la penetración de las redes es mucho menor que en Estados Unidos y la televisión sigue siendo el eje de la campaña y la mejor manera de los candidatos de llegar a los votantes, el acceso de Bolsonaro en segundos de publicidad a la que va a tener acceso es muy, muy limitado. Claro. Y esto evidentemente va a influir en el resultado final. A ver qué pasa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Yolanda Bacar, por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos Malamud. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.